Lo titulé Arcillas de San Juan, reconocimiento y preparación de pastas cerámicas. Bueno, primero una definición de arcilla. Son materiales de origen natural. Eso es muy importante que lo entiendan. Muchas veces lo definen como minerales y en realidad son materiales de origen natural que están compuestos por partículas de grano muy finito y que tienen la particularidad de ser plásticas. Bueno, además se pueden modelar cuando están hidratadas y cuando se secan o se cocinan se endurecen las arcillas. Están compuestas las arcillas por minerales de arcilla. Ahora sí entra el concepto de minerales asociados, que muchas veces son los que le dan las coloraciones a las pastas, y fases asociadas, que pueden ser, por ejemplo, la materia orgánica. Lo más importante es que nos centremos en lo que son los minerales de arcilla, que son una subclase de filosilicatos. Bueno, eso es una clasificación, pero ¿cuál es la importancia de estos minerales de arcilla? Que forman estructuras en forma de láminas. Ustedes imagínense un conjunto de hojas superpuestas. Bueno, así se van, la estructura de las arcillas van formando láminas. Esa lámina tiene como unidad fundamental un tetraedro, que es esto que se ve acá. Tiene silicio al medio y oxígeno en los vértices. Ese es el silicato. Y forma cadenas, bueno, forma estas láminas que le digo de tetraedro, que se le llama láminas T. Pero a su vez forman otro tipo de láminas que tienen como unidad fundamental un octaedro. Tienen oxidrilos, oxígeno y hidrógeno en los vértices y aluminio, principalmente en el centro, también puede ser magnesio, y se les llama hojas O. Entonces la combinación de una hoja T con una hoja O va a dar un tipo de minerales de arcilla, dos hojas T con una O, dos hojas T y dos O, etc. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Ahí hay una lámina T con una lámina O. Por eso muchas veces también lo van a leer como silicatos de alúmina hidratados. Y acá entra el concepto del agua en la estructura de las arcillas, que es fundamental entenderlo porque cuando nosotros hacemos cerámica, cocinamos una pasta que tiene arcilla, lo que hacemos entre los 300 y los 700 grados aproximadamente, dependiendo de las arcillas, es sacarle el agua química. Entonces, una vez que se le va el agua química, es irreversible porque ese agua no se puede inyectar nuevamente en la estructura. Entonces ahí pasa a ser cerámica. Bueno, acá una clasificación, fíjense, una lámina T con una O, cuando tiene aluminio, el octaedro, nos da las caolinitas. Si tiene magnesio, nos da serpentinas. Dos láminas T con una O, el grupo de las esmectitas, que acá están las bentonitas principalmente. Bueno, las micas. Después estructuras más complejas como las cloritas son TO, etc. Bueno, con respecto a la génesis, ¿cómo se forman las arcillas? Así hablando en general, hay dos tipos de arcillas, las primarias y las secundarias. En San Juan tenemos varias condiciones que son muy favorables para que se formen las arcillas, principalmente las secundarias, y es que tenemos una diferencia en el relieve. Tenemos zonas montañosas y tenemos zonas deprimidas. Si pueden ver en esta imagen, bueno, lo que es sería la cordillera de los Andes, la parte de la precordillera, el pie de palo y las sierras de Valle Fértil. Esos serían como las unidades que están elevadas. Y después lo que está en celeste, azul y verde son las unidades deprimidas. Eso, sumado a que vivimos en una región con clima árido, el clima árido lo que tiene es una alta tasa de erosión, y bueno, eso va a ser erosión, transporte y sedimentación de las zonas elevadas a las zonas bajas, y nos van a terminar dando un tipo de arcilla. Pero para empezar a hablar de la génesis primaria,
hay que hablar de arcillas que se forman en el lugar. No tienen esta erosión, transporte y sedimentación, sino que a partir de una roca madre se alteran y dan lugar a las arcillas que pueden ser, por ejemplo, los caolines o las bentonitas, y esas las vamos a buscar en San Juan en zonas montañosas. Si quieres pasarlo. Acá tienen un ejemplo de un yacimiento de caolín. Es una alteración de un feldespato potásico que da, esto está en el departamento de Uyum, y esta que no se ve muy bien es una alteración de ceniza volcánica que da lugar a una bentonita. Esto es en Barrial. Esas son las arcillas primarias, y luego están las arcillas secundarias, como les comentaba, se van a acumular en las zonas deprimidas, en las zonas bajas. Ese es el caso de matagusanos, esos colores claros ahí. Y esta es una foto también de la zona de matagusanos, que tiene la particularidad de estas cárcavas erosivas, que cuando vamos al campo también está bueno para ir a buscar en esos perfiles naturales. Bueno, estas arcillas que son secundarias, que les estaba comentando, que se erosionan, se transportan y se sedimentan, en la geología, que son las que se están depositando en este momento, en geología hablamos de depósitos de tipos cuaternarios. Estos depósitos cuaternarios son los que se depositan actualmente y que tienen una antigüedad no mayor a los 2,5, 2,6 millones de años. Son depósitos, yo los he marcado acá en este mapa en naranja, son todas las zonas deprimidas de la provincia donde se están depositando estos materiales, pero hay zonas donde se acumulan más, y esto es importante saberlo para ir a buscarlos al campo. Por ejemplo, las llanuras de inundación son zonas que están al costado del cauce de un río, que cuando el río aumenta su caudal, cuando por ejemplo una lluvia torrencial, el río aumenta el caudal, el nivel del agua sube y se inundan las zonas que están al costado del río. Ahí lo que sucede, bueno, cuando uno ve el río que viene muy turbulento, entonces tiene ese color marrón, así trae arcillas ahí en suspensión. Cuando cambia de un ambiente turbulento a un ambiente calmo, que sería esta llanura de inundación, ahí cambia esa energía, entonces ahí precipitan y se van a ir acumulando. Otro ejemplo, que hay muchos casos en San Juan, son los abanicos aluviales. Estos son formas de abanico que se dan a las salidas de una montaña, la salida de una quebrada cuando cambia la pendiente. Es decir, una zona montañosa tiene una determinada pendiente, por ahí viene escurriendo el agua, y cuando sale a una pendiente menor, ahí va depositando materiales. ¿Y dónde vamos a buscar las arcillas o los materiales más finos? Dentro del abanico, en las zonas distales, en las zonas que están más alejadas. Si observan, esta imagen es de la ciudad de San Juan. Está la salida acá de la quebrada de Sonda, que es donde antiguamente, por donde el cauce del río San Juan. Entonces ahí está el ápice de lo que es el gran abanico del río San Juan, que no está en forma de abanico porque tenemos el imponente pie de palo que, bueno, ha deformado un poco esa morfología de abanico, pero entonces vamos a ir a buscar los materiales más finos a las zonas alejadas. Acá hay otros ejemplos de abanicos. Esto es en Matagusanos. Si usted, no sé si se ve muy bien de ahí, pero hay varios abanicos que se están formando acá, y los materiales finos están en la parte distal. Y acá también hay otra génesis que tiene que ver con que esto es un depósito se llama de playa, es una zona deprimida, y está teniendo aporte no solo de esta sierra que está acá, sino de Talacasto, del Villicún y de las lomas de Uyum.
Bueno, esa es la misma imagen de la loma de Matagusanos. Otros lugares donde dentro del cuaternario podemos ir a buscar arcillas es donde hay aguas calmas. Esto pueden ser lagunas, pueden ser lagos, humedales. Ahora tengo entendido que el humedal del Parque Sarmiento está seco, ha bajado mucho el nivel y bueno, también está bueno ir a ver ahí, a buscar arcillas o zonas antrópicas, lugares como por ejemplo un dique que está construido por el hombre. Bueno, ahora lo que está sucediendo en este momento a una crisis hídrica como la que tenemos, que el nivel del agua está en un nivel histórico de mínimo, entonces bueno, podemos ir a la zona, podemos sacarle provecho a esa situación lamentable. Bueno, eso también es una lagunita que hay en Matagusanos, que se forma después de una lluvia torrencial, y entonces si nosotros vamos, un mes después, también hay acumulación ahí, está bueno. Ahora vamos a ver cómo podemos reconocer las arcillas en estos distintos ambientes que les he ido nombrando. Una evidencia, o sea, cuando uno anda por el campo, está transitando por ahí y ve esto, que son grietas de desecación, eso es fantástico, porque eso quiere decir que ahí hay arcillas. Cuando vean eso, frenan y bueno, van a buscar. Abre la tapa del baúl, le pide permiso y saca unos. Bueno, se llaman grietas de desecación. Esto es una zona donde se acumulan arcillas. Cuando el agua se evapora, se empieza a secar, y como las arcillas absorben mucha agua, cuando se secan empiezan a contraerse y ahí se parten y forman estas grietas que son tan características. Otra forma de darnos cuenta, lo que se llama estructuras de popcorn, es ese hábito que tiene así que parece, unos pochoclos así. Esa es otra manera. Después, como les comentaba, en estos perfiles que se dan naturales, cárcavas, uno puede ir y identificar dentro del perfil, si se ven laminitas, si se ve una estructurita así como laminar, generalmente eso tiene contenidos de arena. Entonces las arcillas se van a ver como un paquetito más masivo, así más homogéneo. Bueno, busquemos ahí. Bueno, otra vez grietas de desecación, los famosos terrones, así como, esto, acá hay una puntita, una zapatilla, para que se den más o menos la idea de la escala, así no son muy grandes, pero se forman esos terrones, y por ahí, este ejemplo que es de Barreal, si querés avanzar una más, estas tres imágenes son de Barreal, que las hemos sacado acá con mi amigo Jorge hace una semana, el sábado. Tuvimos la suerte de encontrar un nivel que estaba con una hidratación, pero fantástica, así como para sacarle con esa elaboración. Acá traje, si quieren después se acercan y ven. Esto lo que tiene, que es interesante, que ha tenido un proceso lento de deshidratación, se ha ido secando lentamente, entonces por capilaridad las sales han salido a la superficie. Y muchas veces, para muchos o muchas ceramistas, las sales no están buenas en las piezas, por ahí tienen resultados no deseados. Entonces directamente descartan el primer nivel y se van quedando con los de abajo. En esta se ve muy bien también un nivel de materia orgánica que tenía, por el olor ahí nos damos cuenta, eso le da plasticidad también a la pasta. Cuando tiene una pasta que no está tan buena, le pueden meter un poco de materia orgánica, dejarla que se pudra, y después eso le da plasticidad, y no hay problema porque cuando lo cocinen se termina quemando. Otras formas de darnos cuenta que estamos con arcilla ahí en el campo, bruñirla. Agarran, le hidratan un poquito si está seca, y si tienen la suerte, como esta barrelina que ya estaba hidratada,
con una cuchara, con una piedrita bien pulida, con la uña. Con la uña le pasan así, se bruñe, saca brillo, bueno, tiene un buen contenido de arcilla. La mojan, hacen una pelotita. Si se mancha la mano, es otro indicio. La pelotita la sueltan, la dejan caer. Si se desgrana así, es porque tiene mucha arena. Si se mantiene ahí compacta, bueno, otro indicio, está bueno. Después el famoso choricito hacemos y bueno, le damos unos rulitos así y ahí vemos si se raja, si no, eso también nos va dando una idea. Otra forma es agarrar un pedazo, por ejemplo, seco como este de matagusano, cortan un pedacito así y se lo apoyan en la lengua. Si se les pega, arcilloso. Otra idea, se llevan una botellita de agua, ponen un poco de material ahí, lo baten 1 minuto más o menos y lo dejan ahí unos 15 minutos y después van a ver y primero sedimenta lo más grueso, las arenas, los limos, la arcilla, y ya van teniendo una idea de los porcentajes. Bueno, esta génesis de las arcillas que se están dando en este momento y esto que le contaba de lo que es cuaternario, se ha dado a lo largo de la historia de la Tierra muchas veces. Esto es muy dinámico y así como está sucediendo ahora, ha sucedido en el pasado. Entonces, también podemos ir a buscar arcillas a depósitos más antiguos. Por experiencia propia y por lo que he estado leyendo, investigando, hasta los depósitos que son terciarios están buenos. ¿Cuáles son los depósitos terciarios? Acá están en el mapita marcado, no se ve muy bien, pero son estos depósitos, son continentales, van a ver las mismas evidencias que hemos estado viendo recién, menos la grieta de secación, pero tienen la particularidad que van a estar inclinados, porque ya tienen otro proceso histórico, en su historia evolutiva. Estos depósitos pueden ser, por ejemplo, Loma de las Tapias, cuando uno va para Mogna, el Valle Encantado, que son iglesias, creo que hay más imágenes ahí. En Iglesia, lo que está alrededor del dique Cuesta del Viento, hay unas partes ahí. Es importante que tengan en cuenta, si van a ir a los depósitos terciarios, que hay muchos depósitos terciarios que tienen, son yacimientos paleontológicos también, y yacimientos arqueológicos. Entonces ahí hay que tener cuidado dónde vamos a ir a buscar, por ahí asesorarse. Si yo tengo que recomendar algo, les aconsejo, vamos a los cuaternarios. ¿Por qué? Sobre todo las grietas de secación. Porque una grieta de secación es algo actual. ¿Qué quiere decir? Que yo saco ese material, lo voy a trabajar y después viene una lluvia torrencial y se va a acumular de nuevo. Es decir, el impacto que estamos generando ahí es mínimo. Y por ahí, cuando trabajamos con depósitos terciarios, lo que tiene es que esos niveles arcillosos ya están un poco más consolidados, entonces eso implica que tengamos que molerlo. Y ya es un proceso más, y bueno, muchas veces no contamos con herramientas como para moler una cantidad deseada así. Bueno, ahora vamos a dar vuelta de página, vamos a entrar al concepto de la cerámica, que es la fabricación de objetos que luego tienen en su proceso un endurecimiento, digamos, mediante tratamientos térmicos, es decir, cuando lo cocinamos. Hay muchas definiciones de cerámica. Esta me pareció valiosa porque es de una colega ceramista de Mendoza, y bueno, esto que les comentaba al principio, las arcillas que tienen agua en su estructura, cuando las cocinamos, estos tratamientos térmicos, sacamos el agua, bueno, ahí queda cerámica. Bueno, hay infinidad de usos de la cerámica, acá le he puesto algunos ejemplos.
tejas, prótesis, ladrillos, las nanopartículas para circuitos, qué sé yo, los transbordadores en las partes que mayor fricción tienen, levantan mucha temperatura, entonces, bueno, tienen con cerámica hacen esas partes. Pero lo que nos convoca hoy en día, bueno, es este tipo de cerámica, algunas piezas acá de compañeras, compañeros presentes. Y para este tipo de cerámica, ahora sí vamos a entrar al concepto de pasta. Es necesario, muchas veces vamos a buscar una arcilla al campo, y así como está, esta barrelina es fantástica. Uno la encuentra, la hidrata un poquito, la masa la puede trabajar sin ninguna, o sea, perfectamente. ¿Cuál es el tema? Que esto ya es una pasta natural, porque no solo tiene arcillas, sino que tiene antiplástico. Ahora vamos a entrar en este concepto de la pasta. Es una mezcla que contiene minerales arcillosos, cuarzo, feldespato y agua como parte fundamental de esa composición, y tienen esta plasticidad. ¿Qué es lo que le da la plasticidad? Las arcillas, ¿no? Y acá tiene cuarzo, feldespato en esta definición, pero pueden ser otros minerales que le sacan plasticidad, le quitan, son antiplásticos. Entonces, los componentes de una pasta se van a diferenciar en el momento de trabajarlo, plásticos y antiplásticos, y en el momento de la cocción, refractarios o fundentes. Entonces, por ejemplo, veamos el caso del cuarzo, que es un antiplástico, es refractario. Es decir, si nosotros lo vamos a cocinar, queremos hacer una pieza, un grés, y bueno, es preferible meterle cuarzo o algún otro refractario que puede ser cabalín, antes que, por ejemplo, un feldespato, que es un antiplástico, pero es fundente. Es decir, cuando estemos levantando la temperatura y si metemos una vasija, capaz que saquemos una tortita de adentro, una semilla. Bueno, para la pasta, para armar una pasta, para formularla, hay que tener en cuenta varios parámetros. Si quieres darle una. Por ejemplo, el tipo de modelado que vamos a realizar. No es lo mismo una pasta que está bastante líquida, que se va a trabajar en un molde de yeso, a una pasta que la vamos a modelar, hacer modelado directo, o que vamos a trabajar con torno, o que va a imprimir una máquina 3D, por ejemplo. Hay que tener en cuenta los tipos de cocciones. No es lo mismo cocinarla con fuego que en un horno eléctrico o que en un horno a gas. Bueno, el uso que le vamos a dar, es decir, si es un objeto que va a contener líquido, bueno, o es un objeto, no sé, un mural que estamos haciendo, o de pronto un adorno, no sé. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta en el momento de formular una pasta. Y acá, esto es importante también, hay mucha bibliografía, pero está bueno porque cada vez que uno le agrega un antiplástico o hace una mezcla de arcillas y le agrega, algo sucede en el horno que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si le vamos a meter bentonita, la bentonita es una arcilla que muchas veces, bueno, en el mundo de la cerámica la bentonita se utiliza principalmente cuando tenemos una pasta que es difícil trabajarla. Bueno, le agregamos hasta un 2 o un 3% de bentonita. Eso ayuda a la plasticidad, pero no más de eso, porque la bentonita se expande muchísimo cuando se hidrata. Es decir, que cuando se deshidrata, cuando ponemos a secar esa pieza, se va a contraer mucho y bueno, ahí corremos riesgo de que se raje y perder una pieza. Y acá, esto es importante saber lo que, por ejemplo, en las bentonitas, si le vamos a agregar, tiene una deshidratación temprana, entre los 70-80 grados hasta los 200 más o menos. Es decir, que cuando la metemos en un horno programado, y bueno, tengamos en cuenta esto, vamos despacito a esta primera parte, después si tenemos cabrinita, por ejemplo, le agregamos, y bueno, eso se va a deshidratar entre los 450 y 650, también ahí hacer una curva,
el talco, fíjense, arriba de los 800 hasta los 980 más o menos. Todo esto es teórico. Y lo que yo siempre trato de transmitir es que anímense a hacer pruebas con lo que tengan, con lo que salen al campo y bueno, vayan probando, registren, saquen fotos. Si necesitan el laboratorio acá de Minerales y Rocas, bueno, yo soy el encargado, pero ese laboratorio sepan que está abierto para que cualquiera de ustedes venga, haga sus ensayos. Hay una mufla, pueden cocinar hasta 1200. Es decir, eso nos pertenece a todas y a todos, así que utilicen, o sea, aprovechenlo también. Bueno, y después así van a encontrar lo mismo con el cuarzo, con los antiplásticos que le vayan agregando. Esteban, sí. El Médano de Oro hace un tiempo excavando unos pozos, ¿sí? Entre la 8 y Tacharet más o menos, encontré una tierra de color verde, ¿sí? Muy plástica, pero bueno, no sé qué será realmente en uno de los estratos, digamos, como al metro. Bueno, eso puede ser. Eso se puede traer a analizar. Sí. Eso, bueno, hay que ver qué zona es, pero puede ser una llanura inundación antigua del río San Juan. Y pueden tener materia orgánica, digamos, que le da esa coloración, o a veces las arcillas alteran la clorita y van tomando esa coloración más verdosa. Pero estaría bueno probarlo, cocinarla, a ver qué pasa, a ver qué color te queda. Seguramente te va a quedar algún rojo. Bueno, esa es otra cosa, dependiendo del lugar donde vamos a buscar arcillas, dependiendo de las zonas de aporte, bueno, a veces sucede que traen más sales. Les va a pasar si van a la cuenca del río Hachal y es probable que sean más salitrosas esas arcillas. Yo personalmente trato de sacarle provecho y de que, bueno, amigarme con la sal. Lo que se puede hacer es difícil, digamos, hay mucha gente que me pregunta por el tema de las sales. Las sales, si el secado es lento de la pieza, afloran más sales. Es decir, si hacen un secado más bien rápido, una pieza tratar de levantarla, bueno, rápido y dejarla que se seque. Si aparecen las sales en una superficie lisa, se puede esperar que se seque y se lija. Y si es una superficie que, bueno, es media rugosa, que no se puede lijar, porque, bueno, esperan que se seque y con una esponja húmeda le pasan, ahí le sacan un poco de sal. Pero amíguense con la sal, son muy bonitas. Bueno, por último les voy a mostrar algunos ejemplos. Yo trabajé en Matagusanos para el trabajo final. Armé 6 fórmulas de pastas. Bueno, analicé algunas arcillas de distintos niveles de arcillas del semibolsón de Matagusano. En función de las características, bueno, puse caolín de Uyum, bentonita de Mogna, departamento de Hachal, talco del pie de palo, cuarzo y feldespato de Valle Fértil. Y bueno, al medio de algunas fórmulas, les fui haciendo algunos ensayos. Fíjense, es muy importante, y esto también está bueno entenderlo. Ahí termina esta idea. Buenísimo. Está bueno entender que es importante trabajar con distintos tamaños de grano, porque eso ayuda a que la pasta tenga un ordenamiento, un acomodamiento de las partículas y bueno, van ocupando las partículas más chiquitas, los poritos que van quedando entre las partículas más grandes, entonces se hace una pasta más homogénea, más compacta. Bueno, de estas fórmulas yo elegí 2, una la compartí con un grupo de ceramistas y la otra la traje a la Facultad de Arquitectura, hicieron una impresión 3D con una pasta bastante líquida. Lo que les recomiendo, otra cosa, hagan pruebitas. Yo, por ejemplo, para medir contracciones, me hice unos moldes de yeso para que sean todas las plaquitas iguales
y le hice una marquita a 10 centímetros. Entonces 10 centímetros es el 100%. Lo dejo que seque, voy y la mido, veo qué porcentaje contrajo de secado, cocino eso y vuelvo a medir y ahí tengo la contracción de cocción y bueno, puedo sacar una contracción total. Las pastas industriales contraen hasta un 8% y bueno, por ahí les hacen un encargue de un plato que tiene que tener 30 centímetros y bueno, aquí está calculando cuánto más, bueno, hacer todo eso. Estas pastas a mí, bueno, los resultados que me han dado siempre han estado en el orden del 2% de contracción. Estas son las piezas que, bueno, que hicieron amigos, amigas ceramistas. La única que estaba cocinada en ese momento es la que hizo Carla. Me apuraron así, en 2 semanas me tenía que recibir y bueno, fue algo muy rápido. Después se terminaron cocinando estas piezas y bueno, registré ahí digamos, cómo fue para cada ceramista el trabajo. Esto es en diseño industrial, en la Facultad de Arquitectura hicieron una impresión 3D. Aquella es una pasta industrial, se les había quedado sin pasta a la máquina, me invitaron, bueno, hicimos una extrusión. Ahí hay un videíto, a ver si se puede reproducir. Esta pasta, trabajarla así, con esa hidratación es imposible, es decir, a mano, ¿no? Eso para que la extruya la máquina tiene que estar súper hidratada. Y bueno, acá entran otros condicionantes. Por ejemplo, la máquina cuando está imprimiendo tiene que tener un tiempo tal de secado para que eso vaya bancándose el peso que se está imprimiendo arriba, ¿no? Entonces, bueno, ahí juegan con la velocidad de impresión. Algunas personas le ponen ventiladores o alguna estufita cerca. Pero bueno, ahí también surge el problema de las contracciones. Si contrae mucho y se está secando lo de abajo y lo de arriba viene sobrehidratado, es medio complicado. Algunos usan alcohol, por ejemplo, para hidratar la pasta. Es caro, pero bueno, le da resultado porque se seca más rápido, ¿no? Bueno, y hasta ahí la parte de las pastas. Y por último, les voy a mostrar 2 usos que le he estado dando últimamente a las arcillas. Por un lado, separé lo más fino, así. Dentro de las partículas, o sea, dentro de lo que es la arcilla, que es este material de origen natural, tiene distintas granulometrías. A pesar de ser sumamente finito, si nos vamos al detalle, tenemos distintos tamaños de grano. Lo más finito de eso se llama coloidal y se puede separar de una manera fácil. Ustedes agarran, tienen arcilla, van a buscar arcilla en algún lugar, la dejan que se seque bien, la muelen y la hidratan con mucha agua, ¿no? La hidratan ahí. Hay que cambiarle el pH al agua, hay que subírselo. Eso pueden poner un poquito de soda cáustica. Acá en el laboratorio usamos hexametafosfato de sodio, se llama. Eso levanta el pH del agua y lo que hace es que las partículas coloidales es como que quedan sin la polaridad magnética, sin positivo y negativo, quedan ahí dormiditas en suspensión en el agua. Entonces dejamos eso 24 horas y va a sedimentar las partículas de arcilla más gruesas. Sacamos el agua esa que viene con las coloides, esa es la que nos interesa. Bueno, repetimos eso 3-4 veces y por último, cuando ya nos quedamos con, bueno, la última de las separaciones, le echamos un chorro de limón, le bajamos el pH, se lo acidificamos un poco y precipitan todos los coloides, le sacamos el agua y ahí tenemos un engobe fantástico así para trabajar. Por ejemplo, este matecito que hizo mi compañera Natisol, que está acá, después si quieren acercarse a verlo, tiene una pasta que tiene en su composición arcillas de la chimbera y tiene, bueno, el coloide de barrialina, que a mí me encanta esa arcilla. Y otro uso, bentonitas. Aparecen de vuelta las bentonitas.
hidraté la bentonita. Fíjense, esta es la consistencia que tiene para aplicarlo en un estado de cuero. Es decir, yo modelo la pieza, dejo que se seque un poco y ahí la pinto con bentonita, dejo que se seque un poquito y le hago un bruñido, es decir, le aliso la superficie. ¿Qué pasó? Empecé a sacarle bentonita porque bueno, no se adhería. Lo mismo, la seguí bruñendo, digo, algo le va a quedar. La cociné con fuego y el resultado fue ese. Salió negra la bentonita. Y fue fantástico, esas dos. El que está acá es una pipa de agua. Bueno, después me vine al laboratorio y está la mufla eléctrica. Hice un matecito, que también anda por ahí, si querés pasar la próxima. Hice un matecito, la cociné a 900 grados y fíjense, unos destellos negros ahí arriba. Y digo, bueno, algo está pasando. Está blanca, este mate estaba completamente cubierto con bentonita, bruñido, todo. Blanco y unos destellitos negros a 900. Y dije, bueno, voy a meter otra pieza a 950, a ver qué pasa. Negra. La bentonita en horno eléctrico a 950 salió negra. Y bueno, les invito ahí a acercarse cuando quieran al laboratorio, hay bentonita para compartir, para que hagan sus pruebas. Esta es una pieza, lamentablemente, se rompió en el horno, una pieza hermosísima que había hecho la Nati, un cuenco, pero bueno, miren ustedes qué valioso ese dato que nos dan y cómo nos sirve en este momento eso que hizo ahí la compañera. Así que, bueno, con eso termino.